La Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse por una sola palabra: vanguardia. Conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Ahí está, en todas partes donde hay alguien que trabaja, ahí está el partido. Tras los barrotes de la cárcel donde hay miles de compañeros, ahí está el partido, ahí está. La Juventud Comunista no estamos a la defensiva, ni estamos aquí para negociar derrotas. Estamos a la ofensiva, en la conquista de los derechos de la clase trabajadora, en la conquista de la Tercera República, en la conquista del socialismo, en la conquista de esa vida mejor. ¡Despertar! Explotado por los patronos, asesinado por los fascistas. ¡Despertar! Existe una alternativa, los comunistas tenemos una alternativa a este fracaso neoliberal que nos están vendiendo y sin duda vamos a luchar por ella. Sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. Ponte il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città. Chi cammina... Buenas noches, son las 10, estamos en el programa 75 de Iskra Radio. Hoy hablamos sobre Europa, sobre las próximas elecciones europeas. Como invitados tendremos a Jorge Sanz, secretario político de la UJC en Aragón, y Alberto Cubero, candidato por Aragón por la lista de Izquierda Unida. Como llamadas tendremos a la candidata de Aragón por Puyalón, por la candidatura de Los Pueblos Deciden, Sungulina, y a la colectividad, que escribe en la revista libertaria Regeneración, para defender una postura abstencionista frente a nuestros invitados. Por último, pondremos la segunda parte de la entrevista con el camarada de la Juventud Comunista Venezolana, y también tenemos una entrevista a Lara Hernández, candidata por Izquierda Unida de estas elecciones. Comienza ya Iskra Radio. Bueno, y como siempre recordaros, estamos en las redes sociales, hoy con el hashtag en Twitter, IskraEuropeas. Podéis encontrarnos también en esa misma página con @IskraRadio. Estamos también en Facebook con Iskra Radio. Mañana subiremos el programa a nuestro podcast en iVoox. También buscad Iskra Radio. Y por último deciros que si no estáis en Zaragoza podéis escucharnos en TuneIn, en la página web TuneIn, buscando Radio Mai. Dicen que miremos hacia otro lado. Que vayamos a lo nuestro. Que estamos solos. Creen que no compartimos la misma voz, pero se equivocan. Porque somos muchos detrás de quien dice, este desahucio lo vamos a parar. Porque estamos juntas cuando una grita, nosotras decidimos. Porque echan a nuestros hijos del país y con ellos se va un poco de nosotras. Se equivocan si creen que somos islas a la deriva. Somos un archipiélago. Estamos juntos. Somos una marea imparable. Con una sola voz exigimos más democracia, justicia, igualdad, trabajo.
Con una sola voz decimos que la sanidad y la educación no son privilegios heredados, son derechos conquistados. Queremos otra Europa, una Europa libre del secuestro de unos pocos. Sabemos que el futuro puede ser mejor, sabemos que va a ser mejor y lo vamos a construir entre todos. Cuidado. Somos cientos, miles, millones. Somos la gente. Y tenemos el poder. Bien, pues comenzamos nuestra mesa de hoy. Vamos a hablar sobre Europa, sobre las elecciones del próximo día 25 de mayo. Estamos ahí con nuestros invitados, Jorge y Alberto. En primer lugar, ¿por qué hay que votar en estas elecciones europeas? Las elecciones europeas despierta bastante despierta bastante en la gente un sentimiento de abstenerse en ellas, porque creen que no sirven para nada. ¿Por qué habría que votar en estas elecciones? Sí, la verdad que las elecciones europeas y la política europea es muchísimo más importante de lo que nos imaginamos. Es cierto que existe una desafección hacia Europa, hacia la Unión Europea. Nos estamos planteando una abstención de en torno a un 60%. Y la verdad es que la política europea condiciona muchísimo la política nacional, la política autonómica y la política local. En Europa se hacen políticas, se aprueban directivas, se aprueban tratados que llegan a la puerta de la casa de cada pueblo y de cada localidad, y por lo tanto las elecciones europeas son muy relevantes. Desde Europa se marca políticas del déficit, desde Europa se marca prioridad del pago de la deuda, desde Europa se marcan desregulaciones del mercado laboral, desde Europa se marcan liberalizaciones de los servicios públicos, y realmente los verdaderos interesados e interesadas en que no nos estemos preocupando sobre Europa son precisamente aquellos poderes económicos a los que les interesan estas medidas. Desde Izquierda Unida, desde la Izquierda Plural, como candidato que soy, decir que nos marcamos estas elecciones europeas como cruciales, no solo por la importancia que tienen las medidas que se aprueban y que se están aprobando y que se han aprobado estos últimos años en Europa, sino también porque nos estamos planteando estas elecciones europeas, como dice nuestro lema, uno de nuestros lemas de campaña, como el primer golpe al bipartidismo, como la primera escenario, como la primera etapa de todo este proceso electoral que se abre en Europa, pero que luego seguirá con las locales y autonómicas del año que viene, con las generales de noviembre del año siguiente, del año 2015, y nos lo marcamos como el primer golpe al bipartidismo, como la primera oportunidad en la cual vamos a romper estas políticas bipartidistas. El primer golpe al bipartidismo. Jorge. Sí, buenas noches. Bueno, es verdad que las elecciones europeas siempre tienen una abstención bastante alta, lo cual es hasta cierto punto comprensible. Primero porque se ha conseguido que las instituciones europeas sean un nicho bastante poco democrático, y evidentemente hay poderes que quieren que lo siga siendo, y precisamente por eso hay mucha gente que no ve el sentido de votar en estas elecciones. Pero como ha dicho compañero Alberto, en Europa se deciden muchísimas cosas que luego se van a aplicar aquí. Los tratados europeos condicionan constantemente la legislación de los Estados-nación, así como todas las directivas y todos los diversos tipos de leyes que emanan de las instituciones europeas. Y bueno, ya no solo es que sea importante votar, yo creo que también es importante a qué votar, ¿no? Como en cualquier elección. Yo creo que estas elecciones europeas tiene que haber un voto que proponga una Unión Europea, una integración europea completamente diferente a lo que estamos viviendo, a esta Europa del capital que es construida desde sus orígenes como una estrategia de los grandes empresarios y banqueros europeos para aumentar sus cuotas de poder. Es una Europa que está completamente dominada por el capital, en ocasiones con prácticas muy poco transparentes, como es la actuación de los lobbies, y como es el propio funcionamiento en la que muchas veces toman decisiones el propio Banco Central Europeo, gente que en ningún momento ha sido elegida. Así que yo creo que por lo menos la única institución que sí que es elegida directamente por el conjunto de la ciudadanía europea es donde tenemos que dar nuestro voto y presentar una opción que sea radicalmente contraria a lo que estamos viendo y que proponga una integración europea, una unión que se base en la satisfacción de los intereses objetivos de la mayoría y no de la minoría que actualmente detenta el poder. Pero vamos, es básicamente lo mismo que estamos proponiendo dentro de nuestro Estado y lo mismo que proponemos tanto nuestro grupo de izquierda, los que integran el grupo de izquierda, como los comunistas y las comunistas, que proponemos en todos los Estados.
Y luego también me gustaría decir que es importante votar en estas elecciones, como es importante votar en todos los procesos electorales, pero también no hay que cegarse únicamente con esto. Tenemos que, el día 26, tenemos que seguir estando en las calles, tenemos que seguir estando en las luchas de los movimientos sociales, el movimiento vecinal y el movimiento sindical, porque unas únicas elecciones pueden ser un paso muy importante para un cambio, pero desde luego no van a ser por sí mismas lo que cambia absolutamente todo, y sobre todo no se podría mantener el cambio dado de la institución si no hay una fuerza en la calle que lo sustente. Andando un poco más en lo último que comentabas, la Europa que queremos las personas de izquierdas. Alberto, ¿nos podrías comentar más detalladamente el programa de Izquierda Unida? ¿Qué Europa es la que quiere Izquierda Unida? ¿Qué es la que presenta a su público, a las personas que le van a votar, que quieren votar? Nosotros lo que estamos defendiendo es sencillamente una Europa para la gente. Ahora mismo nos encontramos con una Unión Europea que es una herramienta al servicio de los privilegios del gran capital y de las grandes fortunas, una Unión Europea que está siendo controlada por los poderes financieros, que está siendo controlada por la Troika, no por la soberanía de los ciudadanos europeos, y nosotros lo que planteamos es una Europa al servicio de la gente, una Europa que no esté al servicio de los mercados y que haga políticas en base a los intereses de la gente. Planteamos una Europa que intervenga en la economía, una Europa que intervenga en la economía para revertir esas desigualdades que se producen en lo económico, y eso pasa fundamentalmente por una fiscalidad progresiva. Es necesario recaudar de quien más tiene, es necesario hacer cumplir aquella máxima que Carlos Marx hablaba en el programa de Gotha, de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus posibilidades, y hablamos, como digo, de una política fiscal progresiva, de un impuesto a las grandes transacciones financieras, de un impuesto a las grandes fortunas, hablamos de acabar con los paraísos fiscales, hablamos también de hacer una auditoría ciudadana de la deuda y un impago de la deuda legítima, hablamos de recaudar, como digo, de quien más tiene para hacer otro tipo de políticas que blinden los servicios públicos. Estamos hablando, por ejemplo, de una directiva que marque un gasto mínimo, una inversión mínima en sanidad pública y en inversión pública en Europa, en educación pública en Europa, un 7% en educación y un 9% en sanidad, y hablamos de políticas públicas que generen empleo, de generar un nuevo modelo productivo sustentado en la economía real, en un proceso de industrialización apoyado en la economía social y apoyado en los sectores locales tradicionales, un modelo productivo que, como digo, genere empleo, genere un empleo y un modelo productivo basado en la economía real, pero también con un valor añadido, basado en la formación, basado en la investigación más el desarrollo, y un modelo productivo que cuente con la participación de los trabajadores y que también sea respetuoso con el medio ambiente. Ahora una pregunta para Jorge. ¿Crees que todo lo que ha dicho ahora Alberto es posible realizarlo desde el Parlamento Europeo? Si consigue Izquierda Unida los suficientes votos. Bueno, es un poco lo que comentaba antes. Solo desde el Parlamento Europeo, evidentemente, no. Igual que no es posible solo desde cualquier parlamento de cualquier Estado o nación en Europa actualmente. Pero sí que, evidentemente, es un apoyo. Puede ser impulsado desde el propio Parlamento Europeo, y si una opción como la que está defendiendo Izquierda Unida fuera mayoritaria dentro del Parlamento Europeo y, por lo tanto, pudiera decidir quién es él o en este caso él, nuestro candidato Alexis Tsipras, presidente de la Comisión Europea, desde que recordemos es el órgano ejecutivo, digamos es el gobierno de la Unión Europea, evidentemente desde ahí se puede impulsar. Pero no solo es ganar en el Parlamento Europeo. Evidentemente, si ganamos en el Parlamento Europeo, se tiene que comenzar un ciclo que empiece por un desmantelamiento de cómo está hecha actualmente la Unión Europea. Se tienen que derogar la mayoría de tratados, empezando por el mismo Tratado de Maastricht, el Tratado de Lisboa. Evidentemente, tiene que eliminarse esta regla de oro que llaman de control del déficit, que aquí se tradujo en ese pacto PP-PSOE para reformar la Constitución y meter el artículo 135, y eso no solo se puede hacer, o sea, para eso no solo es necesario el Parlamento, que también, es lo que he comentado antes, es necesario tener fuerza en la calle, porque nos enfrentamos a gente muy poderosa y a gente que tiene la sartén por el mango, ya no solo en las instituciones, sino en el conjunto de la sociedad, en el conjunto de la economía. Dicho esto, sí que es necesario, evidentemente, votar y dar a entender que se quiere una Europa completamente diferente, y desde luego con el poder que se tenga, ya sea de resistencia o ya sea de directamente de proposición, que puedan salir adelante, y ojalá sea así, tenemos que estar ahí. Hablemos un poco ahora del funcionamiento de las instituciones europeas. Ahora has dicho, Jorge, que el órgano ejecutivo es la Comisión. ¿Quién elige a las personas que están en la Comisión Europea, que deciden por nosotros? Bueno, Alberto, si quieres hablar ahora, o Jorge. Lo que quieras. Sí, bueno, pues Alberto.
La Unión Europea, fundamentalmente, es un Parlamento Europeo compuesto por 750 diputados y diputadas europeos que se eligen en estas elecciones europeas, pero aparte de ese Parlamento Europeo existe una Comisión Europea y existe un Consejo Europeo. Un Consejo Europeo que está formado por los presidentes de gobierno de los 28 Estados miembros de la Unión Europea y una Comisión Europea que, como bien dice Jorge, es el órgano ejecutivo de la Unión Europea, que está compuesto por 28 comisarios que son nombrados por cada uno de los Estados miembros. Pero en teoría no representan a esos Estados miembros, sino que tendrían que representar al conjunto de la Unión Europea. Pero más allá de esta estructura organizativa de la Unión Europea, ocurre que ni el Parlamento Europeo, que se supone que es la base de la soberanía o donde reside la soberanía europea, ni siquiera ese Parlamento Europeo tiene esa soberanía, sino que la Unión Europea está ahora mismo controlada y gobernada por organismos internacionales que no están sujetos al control democrático. Es lo que nosotros denominamos la Troika, que es el Banco Central Europeo, que es la Comisión Europea y que es el Fondo Monetario Internacional. El Banco Central Europeo, que supone que es el banco de todos los europeos y europeas, no está sujeto al Parlamento, ¿no? El Parlamento no nombra la dirección del Banco Central Europeo ni el Parlamento nombra la actividad de ese Banco Central Europeo. La Comisión Europea, ese órgano ejecutivo, ni siquiera tiene actas públicas, y del Fondo Monetario Internacional ya ni hablamos, ¿no? Y al final es esta troika la que está suplantando la soberanía del Parlamento Europeo y es la que está marcando las normas y los tratados a nivel europeo. Pero ya no incluso tratados que estarían dentro de la soberanía europea, sino que esta troika está incluso marcando directivas, está marcando políticas que afectan y que suplantan la propia soberanía nacional de los Estados miembros. Esta ha sido la troika que no solo ha suplantado al Parlamento Europeo, sino que ha marcado memorándums, como en el caso griego, gobiernos tecnocráticos incluso en el caso griego. Esta es la Unión Europea que ha mandado hombres de negro a Grecia, es la Unión Europea que ha mandado reformar el artículo 135 de la Constitución española, y por lo tanto nosotros lo que hablamos directamente es que la Unión Europea es una construcción antidemocrática, es una construcción que se ha hecho y que se está funcionando de espaldas a la ciudadanía europea, y por lo tanto lo que planteamos como en el frontispicio de nuestro programa es la necesidad de un proceso constituyente que reconstruya Europa, que recupere, como dice nuestro lema, el poder de la gente para hacer otra Europa que construya otras políticas. Visto lo visto, el carácter antidemocrático de Europa y el desprestigio que sufre cada vez mayor entre los votantes, entre la gente de a pie, ¿no sería una opción planteo la pregunta, ¿no sería una opción con más rédito político plantear una postura abiertamente rupturista con Europa, como hacen algunos partidos, que intentar llamar a la gente a que se preocupe por ella y intente tomarla como suya, digamos, Europa, sino una posición más rupturista? Jorge, es que yo... Sí. Perdón. Sí, bueno, no, que es que, viendo el programa electoral que presenta Izquierda Unida, se ve claramente como la postura es rupturista. Evidentemente se están proponiendo unas medidas que son completamente contrarias a lo que se ha venido haciendo actualmente. Lo que pasa es que yo no creo que una postura rupturista tenga que implicar la no participación en los procesos institucionales que hay en la Unión Europea. De hecho, se tienen que utilizar esas propias instituciones para romper la actual Unión Europea. Es lo mismo que planteamos para los Estados-nación. O sea, sabemos que desde las instituciones es complicado hacer muchas cosas y, sin embargo, todo lo que podamos hacer lo vamos a hacer desde ahí, siempre teniendo en cuenta, como he dicho antes, que no es lo único, ni siquiera muchas veces es lo principal. Y no sé, Alberto, si quieres añadir algo más. Sí, ¿no? Es decir, que la propuesta de Izquierda Unida, de la Izquierda Plural, es una propuesta rupturista. Nosotros estamos planteando un proceso constituyente a nivel europeo. Lo rupturista no es algunas cuestiones, algunos planteamientos que hay, podríamos decir, euroescépticos, de hay que salirse de Europa, hay que salirse del euro. Eso no es rupturista, porque ¿qué significa salirse de Europa y qué significa salirse del euro? Porque al final estás metido en un contexto global. ¿Qué relaciones económicas vas a tener con Europa, vas a tener con los Estados Unidos, vas a tener con el conjunto del mundo? Lo rupturista no es, o no se debe de plantear en un marco territorial europeo, español, aragonés o mundial, sino lo rupturista se tiene que plantear en base a unas relaciones de poder entre los dominantes, entre los grandes capitales, entre el capital financiero y la gente, la mayoría social trabajadora que no está provocando la crisis y que está sufriendo la crisis, ¿no? Ahí están las coordenadas de lo rupturista, no las coordenadas en torno a Europa sí, Europa no, salirnos del euro o no salirnos del euro, sino que lo rupturista, como digo, está en las relaciones de poder que hay entre las clases sociales. Jorge, la palabra.
Sí, quería señalar una cosa que antes, quizá para completar un pelín lo que comentaba Alberto en la anterior intervención, que evidentemente yo creo que sí que cada vez más la mayoría de la gente ve a lo que llamamos la Troika como una amenaza, como una entidad que está suponiendo una merma de las condiciones de vida de la gente bastante importante. Pero hay que tener en cuenta que todas y cada una de las disposiciones de la Troika son refrendadas por los distintos gobiernos actuales de los Estados-nación que componen la Unión Europea. O sea, que el enemigo lo tenemos en casa también. Que no es solo que, en este caso, en el Estado español, a Mariano Rajoy le estén imponiendo desde Europa lo que tienen que hacer. No, es que su grupo, su partido y el Partido Socialista han votado todos y cada uno de los tratados y de las reglas que están haciendo que las condiciones de vida de la gente vayan cada vez peor. Y eso también hay que tenerlo siempre en cuenta, porque muchas veces parece que incluso ellos echan balones fuera, en plan de, bueno, es que esto no lo puedo hacer porque me lo están mandando. Claro, te lo están mandando porque tú has votado para que te lo manden. Vamos a hacer una pausa ahora en la mesa y vamos a poneros la entrevista con el camarada de la Juventud Comunista Venezolana, la segunda parte. Ahí la tenéis. En el seno de nuestra sociedad venezolana. Ahora, quería que nos explicaras un poco los males, los problemas endémicos que parece que siempre tiene Venezuela, como son la violencia en las calles, ahora el desabastecimiento. ¿Cuáles son, desde vuestra posición, cómo analizáis? ¿Cuáles son las verdaderas causas de esos problemas? Mira, indudablemente, nosotros siempre hemos dicho, los principales aspectos económicos y de la vida social que afectan a nuestra sociedad venezolana están estrechamente vinculados al sistema capitalista. Son responsabilidad y consecuencia de un sistema capitalista que sigue lucrándose, que mantiene el control de la economía en nuestro país, pese a los inmensos esfuerzos que se ha hecho desde el gobierno y de las fuerzas populares de tomar el control de la economía, no ha sido posible, y eso explica por qué hoy por hoy tenemos una burguesía tan fortalecida que es capaz de financiar estos planes de desestabilización contra un proyecto y contra un proceso democrático, nacional, liberador, antiimperialista, profundamente antiimperialista. Entonces, en este contexto de esta lucha, nosotros nos encontramos en una situación donde, por ejemplo, identificamos que la inseguridad y los niveles de violencia generalizada en el país son problemas de la estructura de clases de nuestra sociedad y de la presencia de importantes grupos paramilitares en el país que vienen actuando hoy por hoy bajo la orientación de la oligarquía colombiana con el interés supremo de derrocar a nuestro gobierno y de crear una situación de conmoción nacional que dé las condiciones, que genere las condiciones para una intervención internacional o por la fractura del seno de la Fuerza Armada venezolana, y que eso permita de una forma u otra dar un golpe de Estado y que finalmente se pueda salir del gobierno. Y la situación de desabastecimiento está vinculada igualmente con el hecho de la burguesía. Nosotros tenemos una burguesía que durante estos 15 años de proceso se ha mantenido beneficiándose del hecho de la renta petrolera, fortaleciéndose, acumulando importantes cantidades de capitales, pero además de esto fugando los capitales, ¿verdad?, que obtienen producto de la renta petrolera a otros países, cuestión que ha creado una irregularidad en el desarrollo de nuestra economía en el país. Entre esto, como parte del plan de la derecha, sabemos nosotros que se ha impulsado donde la burguesía acapara los alimentos, extrae los alimentos y los fuga a países fronterizos con Venezuela, como es Colombia. Viene también creando una situación progresiva de especulación sobre el precio de los productos, golpeando directamente el salario real de los trabajadores, decapitando el salario real de los trabajadores. Y esto es producto, insistimos, de la burguesía, es consecuencia del sistema capitalista, y nosotros tenemos la responsabilidad de señalar esto ante el pueblo venezolano y convocar a todas las fuerzas populares y revolucionarias a superar por la vía revolucionaria el actual sistema capitalista, profundizar nuestro proceso venezolano y avanzar en la construcción real del socialismo. Y ya para acabar, cuéntanos un poco el papel que desempeña la Juventud Comunista en Venezuela
en el proceso bolivariano y el papel que queréis o esperéis que desempeñe en el futuro de la revolución. El Partido Comunista Venezolano, sí. Nuestro papel está al lado de la clase obrera. Está al lado de ponernos al frente de la defensa de los derechos y reivindicaciones que tiene, en primer lugar, la clase obrera en su objetivo histórico de derrocar el sistema y de construir la nueva sociedad, en la cual sea la clase obrera quien está al frente, por ejemplo, de los procesos productivos, que sea la clase obrera en la cual estén de las manos en las cuales estén los medios de producción fundamentales en nuestro país, que sea la clase obrera quien sea la dirigente de nuestro proceso y quien adelante las principales tareas que tiene hoy por hoy la revolución bolivariana. Y para eso necesitamos un partido comunista fuerte, necesitamos un partido comunista consciente y claro de su papel para lograr organizar a esa clase obrera de la cual necesitamos su unidad de clase, su conciencia y su movilización permanente y agitación para poder impulsar las luchas que nos planteamos. Nuestro Partido Comunista viene hoy haciendo importantes propuestas en el campo económico, como es la Central Estatal de Importaciones, el incremento de los impuestos a las empresas privadas para pechar el capital y no descargar el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores. Venimos proponiendo la necesidad de la dirección colectiva del proceso venezolano bajo la conformación de un frente amplio, nacional, patriótico, antiimperialista, que sea capaz de trazar las orientaciones del proceso y las tareas fundamentales del proceso. Y a nivel de la juventud, nosotros tenemos una importante tarea, y es conquistar a esas masas juveniles para que puedan identificar cuál es su enemigo de clase, para que puedan identificar cuáles son sus verdaderas reivindicaciones y señalarle que en el marco del sistema capitalista no será posible conseguir esas reivindicaciones. Y las que hemos conquistado como producto y consecuencia de nuestra lucha, no vamos a poder mantenerlas en el marco del sistema capitalista. Como se está demostrando hoy en Europa, derechos que habían sido conquistados por la clase obrera y por la juventud durante años de lucha, hoy por hoy la crisis del sistema capitalista está arrebatando esos derechos que habían sido conquistados con la sangre de nuestros pueblos, de nuestros trabajadores y de nuestros jóvenes. Entonces, esa experiencia es la experiencia más fehaciente y demostrativa de que no es posible sostener los derechos de nuestra clase y de nuestra juventud en el marco del sistema. Es necesario construir un sistema superior, una sociedad superior, que es la sociedad socialista. Pues para acabar, si quieres lanzar algún mensaje a la Unión de Juventudes Comunistas de España o a los comunistas del otro lado del Atlántico, puedes hacerlo. Bueno, queremos saludar a la Unión de Juventudes Comunistas por esta experiencia, por este espacio. Hemos estado desarrollando importantes actividades en el Estado español, en varias comunidades del Estado español, convocar a todas las fuerzas políticas, revolucionarias y comunistas de España a avanzar en una unidad, avanzar en la unidad de tener claridad en cuál es el objetivo que tienen que tener nuestro movimiento comunista y nuestro movimiento popular sobre identificar el enemigo. ¿Quién es el enemigo común de nuestros pueblos? Es el imperialismo, es el sistema capitalista. Todo nuestro abrazo, toda nuestra solidaridad con la Unión de Juventudes Comunistas. También convocamos a todos los pueblos del mundo a expresar la solidaridad con nuestra revolución bolivariana, la necesidad de fortalecer la solidaridad internacional, la solidaridad de clase, pero sobre todas las cosas es la posibilidad de la expresión máxima de la realización de eso que llamamos nosotros los comunistas el internacionalismo proletario. Bien, volvemos ahora. Tenemos en directo a Songulina, candidata de Puyarón por la lista de Los Pueblos Deciden para las europeas. Buenas noches, Asungulina. Hola, buenas noches. Buenas noches.
En primer lugar, nos gustaría que nos contaras la Europa que busca vuestra candidatura, la Europa que queréis conseguir y las diferencias que puede tener vuestra candidatura con la candidatura que conforma Izquierda Unida. Bueno, vamos a ver. Primero quiero decir que Puyalón es un partido soberanista. Soberanista quiere decir que pensamos que Aragón tiene que decidir sobre todo lo que le concierne y sobre su futuro, porque decidir tenemos claro que es empoderarse. Entonces, dicho esto, nosotros vamos a Europa porque queremos radicalmente cambiar Europa. Y además nos parece, porque somos un partido rupturista y vamos en una candidatura con más partidos soberanistas del Estado español, también rupturistas, que si hay que salirse, se sale de Europa. En la demencia pensamos que no hay espacio para la cordura y en estos momentos estar en Europa está significando, por las decisiones que se están tomando y que afectan a nuestro pueblo y a todo el Estado español, en una situación, yo creo que crítica, en una situación, como todos sabemos, ¿no?, de paro, de privatización de los derechos y de los recursos mínimos de este pueblo, como es la educación, como es la sanidad. Entonces, vuelvo a decir que efectivamente vamos a ser una candidatura que no va a ser muy grata en Europa. Van a tener que oír lo que no quieren oír y lo que no se oye muchas veces, porque sí que allí vamos a llevar los intereses y lo que nos parece que es fundamental para nuestra tierra y para nuestro pueblo, en este momento Aragón. Hay una cuestión que nos parece fundamental y es que se deben parar todas las obras de los pantanos de Yesa, Bergantes, Mularroyo y Vizcarroes. Ahí puede haber alguna diferencia, ¿no?, con Izquierda Unida, que creo que me preguntabais, por eso lo digo, que sí que siempre públicamente ha dicho que está por el recrecimiento de Yesa, a pesar de que hay un gran movimiento en el pueblo en contra de ese recrecimiento y que además hay numerosos informes técnicos y de expertos medioambientales que, bueno, pues que consideran que esto sería un crimen y una barbaridad para esa zona y para esa tierra. Además, también tenemos claro que tienen que establecerse en Europa, y así lo vamos a plantear, hay que establecer un calendario de desconexión definitivo de la energía nuclear, facilitando pues otra producción de energías renovables y no contaminantes. Eso creo que también puede ser una diferencia, puesto que tengo entendido por los informes y por la información que nos llega desde Europa, que tampoco es mucha, que Izquierda Unida algunas veces allí ha votado a favor de la energía nuclear. Eso serían unas diferencias importantes. Y además, cuando se habla de que rupturista no quiere decir que se hable en clave de soberanía, nosotros creemos que sí. Porque estar en Europa no significa que haya que estar en la Europa y con los mismos mecanismos y en el mismo formato que se está ahora. Nosotros somos partidarios de que se creen unos canales adecuados que permitan a todos los pueblos decidir su nivel de vinculación con la Unión Europea y con los estados que la componen. Eso es una forma también de estar en Europa, que creo que nos puede diferenciar de otros grupos y de otras alternativas políticas. Claro, y cuando se dice de que queremos una Europa que cree trabajo, queremos una Europa que cree igualdad social, ¿pero cómo? Pues vamos a plantear lo mismo que se está planteando aquí en Aragón y que Puyalón plantea en Aragón. Primero, hay que nacionalizar los recursos de cada pueblo. Aragón no se puede permitir que en Europa, en Bruselas, en Madrid, se decida qué hacer con nuestros recursos como pueblo. Creo que es un derecho mínimo básico que la izquierda deberíamos tener claro, y es el derecho de autodeterminación y el derecho de que cada pueblo decida cómo organiza todos sus presupuestos, su cultura, sus lenguas y sus cuestiones económicas. Eso nos parece también fundamental. Y decimos que queremos una Europa para la gente. Bueno, lo dice todo el mundo, lo dice la derecha, lo dicen las políticas neoliberales. Pero ¿cómo es una Europa para todo el mundo si no se crea una agencia europea, por ejemplo, tributaria, destinada a combatir el fraude y la corrupción entre estos Estados miembros? Eso sería otra alternativa.
la troika tiene que desaparecer, el Banco Central Europeo se tiene que convertir en un organismo público al servicio de los ciudadanos, gestionado y dirigido por y para ellos. El Fondo Monetario Internacional también creemos que debe desaparecer, en fin. Y luego el Estado, la administración pública, creemos que en estos momentos es la más capaz de generar empleo, por eso nacionalización de recursos en ámbitos muy concretos. Aquí en Zaragoza estamos hablando, yo es lo que más conozco porque es donde llevo muchos años luchando y militando, y todo lo que he estado haciendo, he estado diciendo, es lo que ahora proponemos también para Europa. Hay que municipalizar los servicios aquí en Aragón, los servicios públicos, porque son los únicos que pueden garantizar un empleo digno y un empleo estable. Asungulina, perdona que te corte, y si te parece vamos a dejar ahora a la palabra a nuestro candidato ahora para que haya un poco también de pregunta-respuesta y un poco de debate, ¿vale? Te damos la palabra, la réplica luego. Alberto, Vale. En cuanto a lo que ha dicho Asungulina de las diferencias programáticas con la lista que conforma Izquierda Unida, que gira en base general el derecho a autodeterminación de los pueblos, ¿qué nos puedes comentar en cuanto al derecho a autodeterminación de los pueblos y en las posturas soberanistas? Sí, la verdad es que la intervención de Asungulina me ha hecho saber algo que ya sabíamos, que tampoco tenemos muchas diferencias entre los pueblos deciden y la candidatura de Izquierda Unida. El problema es en qué nivel ponemos cada una de las reclamaciones. Izquierda Unida apostamos también por la autodeterminación de los pueblos. Izquierda Unida hablamos de que hay que generar un nuevo proceso constituyente donde los pueblos europeos decidan qué relación quieren tener con la Unión Europea. El problema es que el paro, los desahucios, los recortes, el exilio económico de la juventud, esos problemas no están provocados por la soberanía o por la dependencia de ningún pueblo a otro Estado o ente como es la Unión Europea. Nosotros planteamos que esos problemas son unos problemas sociales, no unos problemas de identidad nacional. El problema no es si las decisiones se toman en Aragón, se toman en Madrid o se toman en Bruselas, sino que el problema es quién toma las decisiones, cómo toma las decisiones y en base a qué intereses toma las decisiones. Que las decisiones se tomen en Aragón, si las siguen tomando los poderes económicos y el gran capital y la gran banca, que también existe en Aragón, pues estamos igual que antes. Si esas decisiones se siguen tomando de espaldas a la gente, como también se toman en Aragón por algunas entidades financieras o por algunos grandes capitales aragoneses, como es el caso de Ibercaja, como es el caso de la CAI, pues estamos en los mismos. Y si esas políticas se están haciendo en contra de los intereses de la gente y a favor de los privilegios de las grandes fortunas y del gran capital, como a veces también se hace en Aragón, pues estamos en lo mismo. El problema es que nosotros el tema de la soberanía de los pueblos lo tenemos en el programa, lo planteamos como propuesta política, pero no está en el frontispicio de nuestro programa, sino que en el frontispicio de nuestro programa está que la política en Bruselas, en Madrid o en Aragón la haga la gente y la haga para los intereses de la gente. Otras cuestiones que planteaba Asun, como el tema de las nucleares, coincidimos, no sé a qué votaciones se refiere, pero Izquierda Unida es una formación política que apuesta por la eliminación de las nucleares y por energías renovables, la apuesta por energías renovables, y en el tema de la política hidráulica, Izquierda Unida, además tuvimos hace poco una conferencia sobre política hidráulica, nos oponemos a los pantanos de Viscarrués, de Mularroya, y tal vez en Yesa sería el que más diferencias o en el que podamos tener una mínima diferencia, en el que Izquierda Unida lo que planteamos es la necesidad de un informe técnico que hable sobre los problemas técnicos que pueda tener el pantano de Yesa, y a partir de ahí, si existen problemas técnicos, oponernos como formación política al pantano de Yesa, al recrecimiento de Yesa. Asungulina. Sí, vamos a ver. Bueno, el recrecimiento de Yesa, empiezo por el final, es evidente que, bueno, por lo menos públicamente siempre se ha planteado así, y creo que esos estudios técnicos existen, y sobre todo existe el deseo del pueblo que sufriría, de los pueblos que sufrirían con el recrecimiento, pues vamos, una total abandono y desastre desde un punto de vista ecológico y también agrario, que pensamos que hay que respetar. Sobre el tema de que hay que abrir un proyecto constituyente, nosotros creemos que hay que abrir muchos proyectos constituyentes porque somos también rupturistas en el Estado español y en cada uno de los pueblos que lo componemos. Claro que si efectivamente en Aragón siguieran mandando los mismos que mandan hoy la troika en Madrid, estaríamos exactamente igual. Nosotros, por ser soberanistas, no quiere decir que no seamos socialistas ni internacionalistas. Estamos hablando de un Aragón soberanista, socialista y internacionalista. ¿Qué quiere decir?
que nos importa que todos los pueblos del Estado español, de Europa y del mundo vayan avanzando en la construcción de ese socialismo y en contra de ese capitalismo que efectivamente es el causante de todos los males que sufrimos la clase trabajadora. Pero para nosotros es fundamental que se respete de una forma importante todas las cuestiones culturales, todas las cuestiones de lengua, todas las cuestiones de cada pueblo, porque además en la medida que tenemos más cerca el poder de los ciudadanos y de las ciudadanas, es mucho más fácil el control. Si resulta que los convenios se están decidiendo en Madrid y se están decidiendo en el centro de Europa, para la clase trabajadora es mucho más difícil controlar a ese poder que si se deciden en Aragón con un marco de relaciones laborales adecuado a los intereses de este pueblo. Y eso no invalida en absoluto nuestro sentimiento y nuestra alternativa política internacionalista de tener relaciones, de tener contactos y de luchar por un socialismo mundial con otros pueblos que también han tomado sus opciones y sus decisiones. Entonces, eso nos parece muy, muy importante y fundamental. Pero no ni antes ni después de la lucha anticapitalista y por el socialismo, porque lo de la clase trabajadora y que somos una clase y defendemos fundamentalmente a una clase, lo tenemos clarísimo. Respecto a la energía nuclear, yo simplemente me he referido a informaciones desde el Parlamento Europeo, donde se habla de fechas y de propuestas de algunos grupos ecologistas europeos en donde Izquierda Unida ha votado pues en contra, o sea, a favor de la energía nuclear. Bueno, no lo sé, pues en fin, si en estos momentos Izquierda Unida se define como antinuclear, pues me alegro barbaridad y bueno, pues en ese aspecto más cerca estaremos. Y luego, bueno, pues, en fin, el tema de las nacionalizaciones, de los recursos, el tema del euro y de Europa, a nosotros nos parece que no es en absoluto progresista decir que no nos queda más remedio que estar en Europa y cambiarla. Pues vamos a Europa con intención de cambiar, con intención de molestar a los poderes económicos que la controlan y la dominan. Pero si eso no es posible, no pasa nada por salirnos de Europa. Y esto de que o Europa y el euro o el caos no es verdad, ni es cierto, porque desde un punto de vista capitalista hay países que en estos momentos no tienen esta política y tampoco están sufriendo la crisis que se está sufriendo en este país. Entonces, bueno, con la creación de esos canales que nosotros planteamos y de relaciones entre diferentes pueblos rupturistas y que están por el socialismo y partidos políticos del resto de Europa, podemos permitirnos pues estar en unos espacios comunes, en unos espacios que nos posibiliten pues hacer fuerza, unir nuestras posiciones para luchar contra esa Europa de los mercaderes que nadie queremos. Vale, entonces, sí. Pues creo que por ahí van nuestras alternativas. Bien, damos ahora la réplica a Alberto. Sí, la verdad que completamente de acuerdo con muchas de las cosas que plantea Asun. El problema de la soberanía, la búsqueda diferencial que plantea Asun con el tema de la soberanía de los pueblos no es una búsqueda diferencial completamente artificial, ya digo. Para nosotros simplemente la soberanía de los pueblos no está en el principio del programa. No creemos que sea la solución a los problemas reales que estamos sufriendo. Y por lo demás, yo también, y Izquierda Unida también somos una formación rupturista, también somos una formación que apuesta por el socialismo, también somos una formación que tiene aliados y partidos con los que convergemos a nivel europeo. En todo ese discurso estamos completamente de acuerdo. De hecho, no tenemos diferencias. Habría que definir qué significa rupturista, habría que definir qué significa estar en contra de los mercados, habría que definir todo eso, pero a partir de ahí, en el discurso generalista que plantea Asun Gulina, completísimamente de acuerdo. Bien, pues hemos oído ya las dos posturas. La gente que nos está escuchando ya puede sacar sus conclusiones. Y bueno, ya nos queda agradecerle a Sungulina que haya estado hoy con nosotros. Muchas gracias. ¿A Sungulina? Vale, muy bien, gracias a vosotros. Vale, muchas gracias y buenas noches. Vale, buenas noches. Adiós.
Y ahora vamos a poner una canción en lo que tenemos la llamada con la colectividad, que nos va a defender una postura abstencionista frente a estas elecciones. Ya estamos de vuelta. Con nosotros tenemos ahora a la colectividad, que escribe en la revista Regeneración. Aunque ya avisamos que nos ha dejado claro que no representa precisamente la opinión de la revista, viene a título independiente. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, te hemos llamado para que defendieras una postura abstencionista, de abstención activa en estas elecciones europeas. ¿Por qué la gente debería abstenerse en estas elecciones? Bueno, he estado escuchando el programa desde el principio y me gustaría empezar a esto que iba a decir ahora. Yo creo que lo que estamos hablando sobre las elecciones europeas y sobre todo los objetivos que se están buscando desde los diferentes partidos políticos que se presentan a ella, al final de cuentas son unas mismas metas socialistas que tanto personas que se puedan considerar como comunistas, socialistas o anarquistas están buscando. Estamos hablando por una sociedad socialista, libre de jerarquías de clases, de dominación y explotación de clase. Tal vez muchos y muchas concuerden también que estamos buscando una sociedad en la que los medios de producción estén controlados por la clase trabajadora, etcétera. Yo creo que la cuestión del debate radica en cómo vamos a llegar a esa sociedad socialista. Por un lado tenemos a Jorge y Alberto allí en el programa defendiendo estas elecciones europeas, y luego también podemos encontrar gente que puede estar desencantada y no puede ir a votar. Quiero hacer una distinción, sobre todo aquí, y es que la gente que puede estar desencantada puede abstenerse de manera pasiva y de manera activa. Y esto es lo que mucha gente desde la escena anarquista defendemos. ¿Por qué creemos que la abstención activa es una mejor
mejor alternativa, desde luego, a concurrir a votar a cualquier tipo de elección, sea europea o sea a nivel estatal, nacional. Primero porque el votar legitima un sistema político que nunca vamos a poder separar del sistema económico vigente, que es el capitalismo, o al menos aquí en la región europea. No ver que la economía, que el sistema económico está totalmente imbricado de una forma muy profunda con el sistema político es tener una vista bastante corta. Quiero pensar que aquellas personas que se presenten a las elecciones europeas lo van a hacer con la mejor y la mayor absoluta confianza de sus votantes y con la mejor intención del mundo. Me es difícil pensar que cuando estén allí en el Parlamento puedan llevar a cabo todos los intereses y esa voz que dicen que tienen del pueblo que dicen representar. Primero porque las instituciones funcionan de una manera, si no automática, muy independiente. Esto no tiene que ver con la ideología de las políticas que realicen las distintas personas desde congresos y parlamentos del mundo. Las instituciones siguen unas leyes, hay un sistema jurídico, hay un sistema burocrático que de alguna forma cobra vida y ese diseño de esa forma está diseñado para beneficiar al sistema económico. El sistema económico, aunque el sistema político formalmente y en teoría dé igualdad a toda la ciudadanía mayor de edad de forma universal en la Unión Europea, el sistema económico no está basado en factores de igualdad. El sistema económico capitalista está basado en la desigualdad. Entonces tenemos una tensión entre el sistema político y económico. ¿Cómo solucionamos esta tensión mediante el voto? Si votar es legitimar el juego que de alguna forma la clase dominante nos está imponiendo para que más o menos pensemos que cada 4 años, mediante poner un papelito en una urna, tengamos un poco de decisión o de expresión de nuestras ideas en lo que es la vida política. Votar significa crear votantes o participantes en la política de forma pasiva. Un votante no es más que una persona pasiva que está observando cómo la vida política, que a fin de cuentas es lo que decide la organización y la gestión de todos los aspectos de la vida, tanto en el nivel socioeconómico, político, ético, moral o lo que sea, y lo está realizando desde una forma totalmente pasiva, cuando las personas podríamos decidir de forma directa cómo vamos a gestionar en nuestro entorno más inmediato. Vale, ahora turno de réplica para Jorge. Bueno, en primer lugar, buenas noches. Bueno, lo que ha empezado comentando el compañero, pues evidentemente tiene toda la razón, ¿no? Pues muchas veces seguimos, pues evidentemente, pues con esos debates que son históricos y no por ello menos actuales, ¿no? Entre las diferentes tendencias ideológicas que aspiramos a una sociedad sin clases. Luego hay con algunas cosas que ha comentado que estoy de acuerdo, con otras cosas que no lo estoy. Me voy a centrar en las que no lo estoy porque si no, no habría debate, ¿no? Primero, yo no creo que votar sea legitimar un sistema, ¿no? Porque depende de qué es lo que estés votando. Y tú estás votando un programa, una propuesta política que es contraria al sistema, no lo estás legitimando, sino todo lo contrario. Lo que estás demostrando es que estás apoyando una propuesta diferente. Y creo que eso es necesario, que cuanta más gente lo apoye, más se va a ver esa fuerza y precisamente más se puede medir también la fuerza, que no solo se mide en la votación, como he dicho antes, se mide también en las calles y se mide también en los movimientos que somos capaces de articular. Hablamos a veces de abstención pasiva y abstención activa, exactamente la abstención pasiva, que es lamentablemente la mayoritaria, ¿no? Porque es que la mayoría de gente que no va a votar no lo hace porque esté convencido y porque quiera hacer un boicot a las instituciones, sino pues porque simplemente no lo considera útil, pasa del tema y digamos que, como se dice coloquialmente, se queda en el sofá, ¿no? Porque no le apetece ir a votar. Evidentemente esa persona en concreto pues no está construyendo ni está apoyando una propuesta diferente ni las instituciones ni fuera de ellas en muchas ocasiones. Entonces yo creo que también hay que hablar a veces del voto activo, ¿no? El voto activo es precisamente el votar a propuestas que sean rupturistas y que sean contrarias a lo establecido.
Evidentemente, votar una vez cada 4 años o cada los que sea no sirve de nada si lo que estás votando son posturas que sí que están legitimando, o si luego después de votar te vuelves a casa y no vuelves a hacer nada hasta los 4 años siguientes. Yo creo que eso lo hemos definido un montón de veces. Y luego también hay que tener en cuenta una cosa, bueno, ya hablando más no solo como miembro de Izquierda Unida, sino también como comunista, que nosotros abogamos por la participación en las instituciones, sabiendo que hace falta fuerza afuera y que evidentemente las instituciones por sí mismas no van a romper el sistema, pero sí que pueden ayudar a tener control político y, por lo tanto, empezar a hacer socializaciones de medios de producción que de otra manera serían muy complicadas, pero por otro lado, evidentemente, yo creo que en algún momento, históricamente los comunistas lo han hecho, se pueden defender incluso posturas de abstención como un boicot a la convocatoria electoral que sea, siempre y cuando tengas la fuerza suficiente de manejar ese boicot. Porque también nos podemos encontrar en una ocasión en la que aboguemos por una abstención y luego no sepamos qué hacer con esa abstención. No nos sirve absolutamente para nada. Como yo creo que en estos momentos no estamos en la tesitura de saber controlar un movimiento solo fuera de las instituciones, creo que por eso tenemos que seguir haciendo lo que se pueda y con una postura evidentemente contraria y enfrentada a lo que nos están vendiendo también desde dentro de las instituciones. Damos el turno a nuestro compañero de la colectividad. Claro, es interesante lo que decías de hacer un boicot al sistema. Precisamente los que decidimos abstenernos de forma activa lo hacemos no solamente porque pensemos que estemos boicoteando un sistema que nos parece injusto y legítimo, pero también porque pensamos que ningún tipo de persona puede decidir sobre aquello que nos afecta más en nuestra vida cotidiana. Dijo antes en el programa, y me parece una frase muy acertada, creo que fue Jorge, no fue Alberto quien la dijo, creo. El problema es quién toma las decisiones y cómo. Ahí está el problema, quién las toma las decisiones. Un sistema electoral en el que la gente pueda votar y más o menos expresar sus intereses materiales, sean desde la postura estructural o de la clase social que sea, que se encuentre esta persona que vota, me parece muy difícil sostener esto en el medio o largo plazo. Porque supongamos que la persona que es elegida en un parlamento, sea europeo o nacional, se mantiene íntegra a los intereses materiales que esta persona defiende sobre su electorado, sobre el conjunto de votantes. Esta persona se va a encontrar, asumiendo que mantenga su integridad, en un sistema en el que no solamente las leyes le van a hacer la vida imposible, sino que también las presiones del capital privado, que está muy ligado al juego político, van a estar presionando no solamente directamente sobre esta persona elegida, de nuevo, íntegramente comprometida con los intereses con los que se presentó a las elecciones, sino que también tendrá la presión de todas las instituciones y todas las personas que a fin de cuentas socializan esa institución, no solamente autoritaria, sino también profundamente a favor de ejercer y de promover los derechos de la clase capitalista. Entonces estas personas, que podéis ser vosotros o puede ser cualquier otra persona que sea elegida a finales de mayo para el Parlamento Europeo, se va a encontrar en ese contexto. Jorge. Sí, bueno, a ver, sabemos perfectamente que las instituciones, tanto las europeas como la de los Estados miembros de la Unión Europea, como todas las instituciones que se enmarcan dentro de un sistema capitalista, son un mar lleno de tiburones. Estamos llenos de enemigos porque están creadas a imagen y semejanza del sistema capitalista, como lo está creado pues todo su contexto ideológico, jurídico y evidentemente político. Pero eso no significa que no podamos utilizar los resquicios que podamos ahí y, ¿por qué no? O sea, desde la propia institución se pueden frenar políticas, se pueden incluso impulsar políticas que evidentemente nunca, si nos movemos dentro del marco capitalista, nunca van a hacer que la cosa cambie de raíz, pero sí por lo menos se puede servir como un medio de acumulación de fuerzas. Las elecciones, al fin y al cabo, no son más que otro punto de acumulación de fuerzas, como es una gran movilización o como lo son las huelgas. Yo creo que es una pata más. Comentabas que nadie puede decidir por otra persona y tal. A ver, yo lo que creo es que lo que hay que hacer es tomar las decisiones colectivas y que las decisiones que se lleven a cabo sean las que han sido tomadas de manera colectiva. Evidentemente, y en eso te doy la razón, en el capitalismo las decisiones que se toman no son colectivas, son impuestas desde una minoría y luego a través de sus aparatos ideológicos se hacen pensar como colectivas. Nosotros y nosotras lo que queremos precisamente es que esas decisiones sean tomadas de manera colectiva, quitando poder
a los que actualmente lo tienen, porque si no les quitamos el poder a ellos, no vamos a poder de verdad llevar a cabo un programa que sea de la clase trabajadora y que sea decidido de manera conjunta por la clase trabajadora. Esta de las instituciones en muchos momentos puede parecer que no sirve de mucho, pero sin embargo sí que se pueden bloquear muchos ataques del capital y se puede denunciar y utilizar de altavoz y bueno, aprovechar los resquicios que se tiene, igual que los aprovechamos en muchos otros momentos. Por lo tanto, yo creo que si te abstienes de utilizar un arma, por pequeña que sea, estás perdiendo una cuota de poder bastante importante que podrías conseguir. Es como si nos abstuviéramos de... Es como si solo utilizáramos las instituciones, para que se me entienda, ¿vale? Evidentemente hay más patas, hay movimientos sociales, hay movimiento sindical, son todos frentes de lucha en los que tenemos que estar. La clase trabajadora tiene que enfrentarse al capital en todas las arenas que se le planteen, lo tenga más complicado o lo tenga más fácil. Y luego, en cuanto a una persona que podamos llegar, ser elegidos o elegidas y encontrarnos con nuestras dificultades, bueno, sí, ya lo sabemos. O sea, vamos con ello y lo sabemos. Y nosotros por eso también planteamos que los cargos tienen que ser revocables. Evidentemente, una persona que se haya presentado por una lista que es rupturista y no esté cumpliendo, pues esa persona no debería continuar ahí y las bases tendrían que eliminarla. Los cargos tienen que ser revocables. El programa electoral o el programa de partido tiene que ser un contrato que se firma con tus militantes y con aquellos que te han apoyado. Bien, devolvemos la palabra al compañero y ya te pedimos que unas también conclusiones porque se nos acaba el tiempo. Perfecto. Sí, lo que decías de usar cualquier arma, por pequeña que sea, es interesante, porque hemos de pensar que si pensamos en las elecciones y en el juego parlamentario como un arma, debemos pensar en ello como un arma de doble filo, como un cuchillo. Y un cuchillo puede cortar por ambos lados. O sea, que te puede servir y también te puede cortar. Y yo creo que si miramos a la historia reciente de las sociedades avanzadas capitalistas, esto que llamamos Occidente, lo tenemos muy claro. Las democracias representativas universales se consiguen, como sabemos, entre el primer y segundo cuarto del siglo XX. No tras sin ello luchar en la calle, como todos sabemos, y derramando sangre. Esto nunca, el cambio profundo, o por radical que queramos llamarlo, nunca vino desde los parlamentos y los congresos. Y luego tenemos un buen ejemplo, que es el caso chileno. Allende, intentando conseguir una sociedad socialista por la vía parlamentaria, como parecía que lo consiguió. Y el resultado todos sabemos cómo acabó la moneda. Y ahora es curioso porque tenemos a Michelle Bachelet en su segundo gobierno, que parece más o menos que va a llevar estas promesas del socialismo de Estado o de un programa socialista a través de la vía parlamentaria a buen puerto. Y lo que estamos viendo diariamente en las noticias es como Bachelet está teniendo muchos problemas a la hora de conciliar a las voces del estudiantado, las voces mapuches, y vemos a Bachelet reuniéndose con grandes empresarios y empresarias de la industria latinoamericana. Lo que me refería, y ya no es una cuestión de filosofía o de teoría de si alguien puede representar a otra persona, es una cuestión muy práctica, y es que el sistema parlamentario no se puede separar del sistema capitalista. Y nos guste más o menos, las personas que tienen mayor poder económico en este sistema muy desigual que es el capitalismo van a tener un mayor poder de influencia en las instituciones, precisamente porque las instituciones y el sistema burocrático están diseñados de tal forma que sus voces y opiniones e intereses materiales vayan a prevalecer sobre los de la clase trabajadora. Bien, pues no hay tiempo ahora para más. Bueno, espera, Jorge me pide una última hora de intervención. Le dejo ahora intervenir muy brevemente y y si queréis los dos una conclusión muy breve también, ¿vale? Vale, nada, simplemente con el caso que comentaba de Chile, sobre todo del Chile de Salvador Allende, evidentemente tienes toda la razón en la que se gana un proceso electoral y no se es capaz de mantener, pero no se es capaz de mantener no por las instituciones en sí, no por las instituciones políticas, sino porque el poder es múltiple, se compone de muchos aspectos y evidentemente lo que le pasó es que no fue capaz de mantener el poder que había tenido o que, sinceramente, quizá ni siquiera lo tuvo, el suficiente como para poderlo llevar a cabo. Pero yo no creo que sea por las instituciones en sí. En parte tienes razón. Evidentemente, las instituciones, como lo he dicho antes, están hechas para lo que están hechas. Y lo que pasa es que creo que desde dentro, y no solo, pero desde dentro también se pueden ir fracturando. Y evidentemente lo que jamás se podría hacer es llegar a la institución y dejarla tal y como está. Lo que tenemos que hacer es
cambiarla o reventarla si es necesario. Pero siempre es una cuestión de poder. Lamentablemente siempre es una cuestión de que tengamos o no tengamos poder. Hay una parte del poder, es el poder institucional. Hay muchos más. Si solo tenemos uno, no hacemos nada. Bien, Jorge, ¿has concluido ya con esto? Sí. Vale. Y ahora ya dejamos la conclusión a nuestro compañero y le despedimos. Sí, yo creo que las instituciones, volviendo al tema, me llamaréis pesado, son el gran problema. Por ejemplo, para ya concluir, el comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos creo que es la relación bilateral más grande económicamente hablando del mundo. Se exportan de Estados Unidos a Europa alrededor de 360 billones de euros al año. Y de aquí a allá, de Europa a Estados Unidos, exportamos nosotros 360 e importamos 460, del orden de 460 billones. Cuando esa gran cantidad de capital está de por medio y volvemos a decir que no podemos separar lo económico de lo político, ya me contaréis vosotros cómo una persona con las mejores intenciones del mundo para con la clase trabajadora puede liberarse de esas grandes presiones que son ejercidas no solamente sobre las personas que gobiernan, sino también sobre las instituciones y todo el contexto burocrático en las que se sitúan. Bien, pues con esta conclusión ya nos despedimos a nuestro compañero de la colectividad. Muy buenas noches y gracias por estar en Iskra Radio. Buenas noches y muchas gracias a todos. Buenas noches. Y ahora os vamos a dejar con la entrevista que le hicimos el viernes pasado aquí en Zaragoza a Lara Hernández, la candidata de Izquierda Unida a estas elecciones europeas. ¿Cuándo empezaste a involucrarte en política? Pues bueno, mi involucración con política comienza en las luchas estudiantiles en el marco de la universidad contra el plan Bolonia, pues allá por el 2008, y bueno, es a raíz de ahí que comienza un poco mi participación en movimientos sociales, posteriormente el 15M y luego la Marea Granate. ¿Por qué crees que se habla de exilio y no de migración a nivel de la juventud española? Bueno, pues porque efectivamente lo que creo es que cuando hablamos de exilio económico queremos reforzar en primer lugar la idea de que hay una no voluntad de muchas personas jóvenes de irse de este país, es decir, no nos estamos yendo, ¿no?, sino que nos están expulsando las políticas neoliberales aplicadas en el marco del Estado español. Y en segundo lugar, porque lo que queremos resaltar es que pues no se puede garantizar una democracia, una igualdad de oportunidades para el conjunto de la mayoría social si no se están garantizando una serie de derechos económicos, materiales y sociales, ¿no?, para todo el mundo. ¿Podemos tener cifras fiables de cuántos jóvenes se han exiliado del Estado español? Bueno, cifras fiables no, en la medida en que se está llevando a cabo por parte de las instituciones españolas, ¿no?, en el marco de los reales decretos aprobados por el Partido Popular y el Partido Socialista, una política, ¿no?, de silenciamiento de cuántas personas se están yendo, ¿no? Hay un baile de cifras ahí que obedece precisamente a esta voluntad de, bueno, querer ocultar, querer manipular las tasas, ¿no?, de las personas que se están yendo, porque lógicamente no les interesa hablar, ¿no?, de un fenómeno de migración juvenil que es realmente un fenómeno pues grave, ¿no? Y en este sentido lo que se están articulando desde alguna corriente de la izquierda es el intento de implementar nuevos métodos de medición que nos permitan saber cuántas personas están yendo y atender política, social y económicamente a esas personas que están residiendo en el exterior. ¿Qué tipo de joven emigra y realmente todos los jóvenes pueden emigrar? No, bueno, en primer lugar es lógico, o sea, hay un perfil importante, elevado de jóvenes cualificados con estudios superiores universitarios que cuando terminan sus estudios pues deciden sencillamente buscar trabajo en el extranjero, ¿no? Será también el hecho de que ahora mismo yo creo que no hay nadie en el Estado español que no tenga un amigo, un conocido, un familiar que esté fuera, lo que te transmite, ¿no?, esa idea de, bueno, pues si ellos lo han hecho, ¿por qué yo no? Entonces eso lógicamente te anima a irte, ¿no? Pero sí que es cierto que también hay un sector importante de población joven que fue precisamente la que, ¿no?, en los años de supuesta bonanza durante la burbuja inmobiliaria se les dijo deja de trabajar, venid aquí, y esos jóvenes que hoy día están ocupando parques y plazas de toda España que ni siquiera se les permite el acceso a prestaciones sociales por desempleo, pues esas personas no se pueden ni siquiera comprar un billete de avión o iniciar un proyecto así, ¿no? Entonces en este sentido se articula un frente amplio de discurso bajo el cual pues seamos capaces de incluir a todas las personas jóvenes que al final somos víctimas, ¿no?, de la crisis económica
pero que somos víctimas, digamos, de un sistema que realmente lo que busca es que nosotras y nosotros paguemos sus platos rotos, porque la situación de la juventud es una situación estructural en este país, ¿no? Y bueno, ¿cuál suele ser la realidad que se encuentran los jóvenes del Estado español al emigrar fuera de España? Pues es una realidad pues dura, ¿no? En la medida en que pues cuando te vas fuera, el primer día que estás fuera, pues qué es lo que tienes, ¿no? Te enfrentas a una situación compleja, en primer lugar una barrera lingüística del idioma. Estás buscando trabajo, tienes que redactar, no sé, un currículum, acceder a una vivienda, es decir, lógicamente es una situación compleja, pero sí que es cierto que en el exterior se están articulando espacios de organización en el marco de la UJC, ¿no? En el marco de los movimientos sociales como Marea Granate y en el marco de Izquierda Unida como las federaciones del exterior. Es decir, en cada uno de estos ámbitos se están articulando estructuras, espacios de organización que lo que buscan es, pues en primer lugar, ayudar, ¿no? Tender una ayuda a las personas, una red de acogida a las personas migrantes, y en segundo lugar, pues lógicamente organizar y movilizar, generar un bloque potente de movilización desde el exterior contra las políticas del PP-PSOE. Un poco en relación a esto, ¿no? ¿Qué es la Marea Granate y cómo os empezasteis a organizar? Bueno, la Marea Granate surge al calor, ¿no? De los movimientos sociales en España que precisamente articulan, ¿no? Son capaces de canalizar la lucha sindical con el apoyo popular, ¿no? Se habla de la Marea Blanca, la Marea Verde, la Marea Violeta. La Marea Grande surge en este contexto y lo que es un paraguas bajo el cual intentar unificar, articular toda una serie de reivindicaciones y movilizaciones de personas que residen en el exterior, ¿no? Personas que estamos en muchos puntos del planeta, y lo que se trata es intentar canalizar todo este descontento general de la población exiliada en una única dirección, ¿no? Y es un poco el objetivo de la Marea Grande. ¿Qué te estás encontrando a lo largo y ancho del Estado respecto a la juventud? Es decir, ¿se organiza la juventud y está cada vez más concienciada? Pues yo te diría que sí, ¿no? Que realmente la juventud tenemos un papel fundamental en esta batalla, porque la juventud ha jugado un papel importante en el contexto del Estado español, en el ciclo de movilización social, ¿no? Que hemos vivido, en el ciclo de lucha estudiantil que estamos viviendo actualmente, ¿no? La pasada huelga del 8 de mayo así lo comprueba. Es decir, la juventud hemos jugado un papel protagonista, enarbolando, por así decirlo, la bandera de la lucha como el único camino posible para derrotar al régimen, y en este sentido, pues lógicamente yo creo que somos muy conscientes de que el momento actual es un momento de excepcionalidad histórica, que tenemos que al cual tenemos que estar a la altura de ese momento y saber intentar canalizar, ¿no? Toda esta movilización para lograr un cambio en último término. En relación también a esto, ¿no? ¿Por qué crees que es importante, que muy bien lo has contestado, que haya gente joven en las listas de Izquierda Plural a las elecciones, y tanto en cuanto afectan las leyes y las medidas y los tratados que se aprueban en la Unión Europea a la realidad de la juventud en el Estado español? Vale, pues en primer lugar, la candidatura que presenta la Izquierda Plural a las próximas elecciones europeas es una candidatura que efectivamente, como tú dices, pues incluye las voces jóvenes, las voces de mujeres, de paradas, de precarias, es decir, incluye una lista que, como no decimos, que está formada por el pueblo, y es en esta medida en que creo que es una lista que es la mejor posible que podríamos haber tenido, porque lo que refleja es la situación actual, ¿no? de movilización sostenida, combativa y masiva, a la que tenemos que aspirar desde luego, ¿no? Entonces, construir una candidatura así pues refleja que estamos a la altura de las circunstancias. Y en cuanto a lo que comentas, ¿no? De en qué afecta, ¿no? la Unión Europea a la juventud, bueno, pues es muy sencillo, ¿no? Esta Unión Europea es un proyecto totalmente fallido. Es un proyecto fallido que ha fracasado, que no respeta en absoluto los principios, ¿no? bajo los cuales nació, que cada vez se ve con mayor claridad que responde a unos intereses económicos y financieros que están por detrás y que son quienes están marcando el ritmo, ¿no? Y en este sentido, pues a España en concreto, la medida en que se nos impone, ¿no? Pues desmantelar un tejido industrial, apostar por la rama, ¿no? turística e inmobiliaria. Es decir, en la medida en que se nos impone un marco económico muy concreto, pues nos condena a la juventud, porque lo que genera y estimula en cierto sentido es un mercado laboral totalmente desregulado, cada vez más flexible, más precario, y somos precisamente los jóvenes quienes estamos viviendo primero en primera persona lo que es, ¿no? enfrentarse a esa situación laboral,
En segundo lugar, lo que es enfrentarse a una situación de paro juvenil elevadísimo. Y en tercer lugar, lo que es enfrentarse a una serie a un retroceso histórico, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Estamos perdiendo todas las conquistas sociales, políticas, civiles que la clase trabajadora ha logrado en este país en los últimos años. Y somos nosotras y nosotros quienes somos las víctimas de esa pérdida, ¿no? Y en esa medida estamos desamparados, desamparadas. ¿Cuál es el papel del PP y el PSOE a nivel de la Unión Europea y si realmente son lo mismo o si realmente son diferentes? Bueno, el papel del Partido Popular y del Partido Socialista pues es el de ser los perritos del amo, ¿no? Se está viendo cada vez con más claridad que estos dos partidos están al servicio de los intereses económicos, están al servicio de la banca y están al servicio del gran capital, ¿no? Y en esta medida la Europa en la cual nos movemos actualmente, pues como decía Anquita, es una Europa de mercaderes, ¿no? En la que el capital fluye libremente, pero las personas, pues bueno, se nos pone barreras por todos lados. En este sentido, precisamente, es en el que el Partido Popular y el Partido Socialista en el marco europeo se ve con muchísima claridad que no son lo mismo, pero hacen exactamente lo mismo, junto con partidos como UPyD y la derecha nacionalista vasca y catalana, porque aprueban en el Parlamento Europeo, las instituciones europeas, conjuntamente una serie de políticas que lo que llevan es, por ejemplo, a priorizar el pago de la deuda por encima de la inversión, ¿no?, en nuestros derechos, en nuestras necesidades sociales, por ejemplo. Esto que está ahí, de hecho, que es la reforma del artículo 135 de la Constitución, pues establece un límite y establece unas condiciones, ¿no?, una recomposición del mapa social y político de este país, en el cual pues a nosotros no nos queda más que pelear y luchar por la hegemonía de espacios concretos y dar la batalla hasta el final. Y la última pregunta, ¿por qué crees que se debería votar Izquierda Unida? Bueno, porque creo que Izquierda Unida, frente a esta falsa alternancia, representa la alternativa y lo representa de verdad, ¿no? Izquierda Unida es algo que somos caracterizados, que somos una fuerza anticapitalista, que tenemos además un pie en la institución. Venimos trabajando, venimos articulando, venimos participando en las luchas sociales en todos los ámbitos, y lo que se trata es ahora pues intentar que esas luchas sociales se trasladen de algún modo a las instituciones europeas, ¿no? En ese sentido creo que la construcción del bloque social y político, ¿no?, de la que tanto hablamos, pues se hace visible, se hace real en cierto sentido, en la construcción de una candidatura integrada, ¿no?, por 12 organizaciones a nivel estatal, bajo el nombre de la Izquierda Plural, y una candidatura en la cual efectivamente pues están personas como Javier Couso, como Marina Albiol, como Billy Meyer, como yo misma, ¿no? En este sentido, pues creo que es por lo que tenemos que apostar, ¿no? Pues muchas gracias. A vosotros. Y volvemos a nuestra mesa ya con las últimas conclusiones de nuestros invitados. Vamos a hablar, Jorge decía al principio del programa, la necesidad para conseguir una Europa, la Europa que queremos nosotros. La necesidad de derogar ciertos tratados, algunos tratados que se han firmado, como el de Maastricht o el Tratado del Libre Comercio con Estados Unidos. Vamos a hablar un poco del contenido de esos tratados. Jorge, empieza. ¿Puedes comentar el Tratado del Libre Comercio con Estados Unidos? Ahora, sí, Jorge. Sí, bueno, lo primero que quiero decir sobre el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos es que en este caso es de las veces en las que el Parlamento Europeo sí que tiene algo que decir, porque tiene que aprobar este tratado para que se lleve a cabo. ¿Y qué puede suponer que este tratado se acuerde? Bueno, antes de eso también me gustaría decir que desde Izquierda Unida se propuso en el Parlamento del Estado español someter a referéndum este tratado y por lo tanto también establecer un proceso de información sobre el mismo que está siendo llevado de una manera muy oscurantista, en la que parece que no quiere que se entere nadie y es lógico que no quieren que se entere porque es completamente perjudicial para
para la mayoría de la población, y esta propuesta pues fue votada fue votada contrariamente, entre otros, pues Partido Popular, Partido Socialista y UPyD. ¿Qué puede suponer el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? Pues principalmente que las medidas laborales que existentes en Estados Unidos y medioambientales sean aplicadas en los territorios allí donde se instalen empresas estadounidenses. Eso puede suponer una merma todavía mayor de las condiciones laborales y condiciones de vida de la población, y la implementación de aspectos tan perniciosos para el medio ambiente como el fracking, ¿no? Que ya hemos estado hablando de ello alguna vez, que en Estados Unidos ya se ha hecho mucho y que parece que abogan mucho por ello. Además, hablando del fracking, parece ser que se está demostrando que es bastante ineficaz, que ni siquiera se extraen... Aparte de que se sabe que revienta el medio ambiente y revienta la tierra, parece que ni siquiera se extrae todo lo que parece que se podía extraer. Incluso se está convirtiendo en una nueva burbuja en la que se está invirtiendo hasta que eso vuelva a reventar. Por lo tanto, eso, el Tratado de Libre Comercio lo que va a suponer, como todos los tratados de libre comercio entre Estados, siempre lo que suponen es un aumento de beneficio de la gran empresa y de la banca, y una disminución de las condiciones laborales y de vida de la clase trabajadora. Alberto, ¿algo que quieras añadir? Porque si no, hablaremos de un tema que también nos hemos dejado antes, de la función, el polo imperialista que supone la Unión Europea. Sí, bueno, con el tema del Tratado de Libre Comercio, no hay más que ver los ejemplos de lo que produjo un Tratado de Libre Comercio con América Latina, que es la depauperización de las clases populares en América Latina en los años 80 y 90 con los tratados de libre comercio con los Estados Unidos. Decir que el Tratado de Libre Comercio, con la palabra de libertad que lleva incluida, que hace creer que todo el mundo puede actuar como quiera actuar, pero en realidad no se tiene en cuenta que se parte de una condición de desigualdad. No puede actuar libremente un pequeño campesino con una gran multinacional de la agroalimentación, como puede ser Monsanto, con patentes genéticas. No puede tratar igual de libremente un pequeño productor, un pequeño artesano con grandes multinacionales. En definitiva, el Tratado de Libre Comercio quiere decir que el grande se come al chico, y el problema de ese Tratado de Libre Comercio es el oscurantismo con el que se está llevando. Estamos en medio de unas elecciones europeas y no se quiere hablar de este Tratado de Libre Comercio. De hecho, se está planteando que se vaya a aprobar el 26 de mayo, el día después de las elecciones, con el Parlamento Europeo disuelto. Por lo tanto, este Tratado de Libre Comercio, que está siendo apoyado por el bipartidismo, que se ha negado, como comentaba Jorge, a que sea debatido en referéndum por el Estado español, es un Tratado de Libre Comercio que vuelve a poner a Europa a los pies de los caballos de los poderes económicos. Y con lo otro que... Sí, quería decir que, bueno, en una situación además como la actual, en la que está claramente visibilizado ahora dos bloques imperialistas, Rusia por un lado y Estados Unidos y la Unión Europea por el otro. Vamos a hablar un poco de esa función imperialista que cumple la Unión Europea en interdependencia con Estados Unidos. Sí, a ver, la Unión Europea desde su propia construcción fue un invento para que los poderes económicos europeos jugaran un papel dominante a nivel mundial. De hecho, Europa comienza con un acuerdo económico, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, y desde ahí hasta su construcción actual, desde los años 50 hasta hoy, la Unión Europea, el objetivo que ha tenido es conseguir ser un polo imperialista que marque dominantemente el mundo. Actualmente la Unión Europea es una institución que practica la guerra, es una institución que mantiene y practica relaciones económicas que producen una desigualdad y un aumento de la pobreza a nivel mundial, y para nosotros Europa no es la Europa de la guerra, no es la Europa de las relaciones económicas desiguales, sino que es la Europa de la paz, es la Europa de la solidaridad, es la Europa de la cooperación. Nuestra Europa no es la Europa que tenemos, que recibe a pelotazos y con vallas, con cuchillas a la gente. Nosotros no queremos la Europa que tiene al otro lado de la puerta, al otro lado de la pared, el surgimiento del fascismo, como está ocurriendo en Ucrania. Y nosotros defendemos una Europa para la gente, pero también en el contexto internacional, una Europa para la paz. Pedimos y hemos reclamado además hoy una vez más el desmantelamiento de todas las bases militares de la OTAN y de la guerra que existen en Europa, que existen en Rota, que existen en Morón, que existen en el Estado español, pero que también existen en Aragón, como el campo de tiro de San Gregorio o como el polígono de tiro de las Bardenas. Jorge, ¿algo más que quieras añadir sobre este tema? No, la verdad es que poco más. La Unión Europea, desde que se fue configurando, como comentaba Alberto, pues ha ejercido un papel imperialista y además seguidista de los Estados Unidos. La verdad es que
parece que en algún momento pudiera haberse convertido en un polo, digamos, autónomo, pero por ahora no es tan autónomo, es un papel completamente seguidista de Estados Unidos, que hay todas sus intervenciones, excepto alguna en concreto, lo que están haciendo es reforzar el papel imperialista de Estados Unidos y que la Unión Europea, las burguesías europeas, pues vayan recibiendo las migajas del imperialismo estadounidense. Y bueno, pues no hay más que ver incluso la propia postura que está teniendo la Unión Europea con el conflicto en Ucrania, ¿no? Que acaba defendiendo también, pues para un momento parece sí que tenía alguna postura medio autónoma, siempre al lado también de Estados Unidos, pero al final siempre defiende exactamente lo mismo que Estados Unidos. Que hay que tener en cuenta que, bueno, pues que la Unión Europea es para lo que es, está pensada para aumentar los beneficios del capital, y esto en un momento siempre supone el establecer un sistema imperialista. Bien, pues antes de pasar ya a las conclusiones, quería recordar también que en Castilla y León a Javier Ramos, el secretario político de la UJC, en la noche de ayer, ¿no? ¿Fue? Sí, en la noche de ayer unos nazis de ideología ultraderechista le propinaron una paliza. Entonces, todos nuestros ánimos y nuestra condena a estos grupos fascistas. Y también recordar que el 31 de mayo, que no lo hemos dicho en otros programas también, y para decirlo ya para que lo tengáis presente, es la fiesta del Partido Comunista de Aragón, en el Parque José Antonio Labordeta. Y bueno, ahora vamos a pasar ya a las conclusiones de todo lo que hemos hablado durante el debate, de la intervención con la candidatura soberanista, sobre la abstención. Alberto, tus conclusiones sobre estas elecciones europeas. Pues mi conclusión es que estamos en unas elecciones europeas que son cruciales porque vienen enmarcadas en un contexto de emergencia social, donde esa mayoría social que no ha provocado la crisis la está sufriendo, y sobre todo son cruciales por el papel que tiene Europa de determinación en las políticas nacionales, en las políticas regionales y en las políticas locales, y vamos a conseguir que también sea determinante estas elecciones europeas en un sentido esperanzador y en el sentido de que comience a ser el fin del bipartidismo, el fin de esas políticas del bipartidismo que han hecho que Europa sea una herramienta al servicio de los privilegios del gran capital y no una herramienta al servicio de los intereses de la gente. Por eso, como estamos en campaña y como soy candidato, pido el voto para Izquierda Unida, para la izquierda plural, para una candidatura que representa una alternativa frente a esta política y a esta Europa agotada y fracasada del bipartidismo y de la troika. Muy bien, pues nos despedimos ya de Alberto. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Jorge, conclusiones. Bueno, es complicado añadir alguna cosa más a lo que ha comentado Alberto. Simplemente incidir eso en la necesidad de ir a votar el 25 de mayo bueno, yo evidentemente también abogo por el voto a la izquierda plural, a la Izquierda Unida, porque representa una postura, como hemos dicho, que es contraria a la Europa del capital, a la Europa dominada por una oligarquía, porque creemos que, como creemos en todo el mundo, que el sistema tiene que beneficiar a la mayoría de la población y que tiene que ser directamente controlado por la mayoría, porque creemos que los recursos básicos tienen que ser de titularidad pública y sometidos a un control democrático, y creemos que todo esto lo representa la candidatura de Izquierda Unida. Creo que posturas pues como la que comentaba el compañero de abstencionistas en estos momentos no tiene una gran utilidad, que lo útil de verdad es votar a un proyecto político que sea diferente, que apueste por el socialismo y que apueste básicamente por la democracia, ¿no? Porque aquí entendemos la democracia como el gobierno de la mayoría, como que la mayoría tenga el poder, que es algo completamente alejado a lo que estamos viviendo actualmente. Bien, pues nos despedimos también de Jorge. Buenas noches. Buenas noches. Y llegamos al final del programa de hoy, nuestro programa número 75 sobre Europa. Como siempre nos podréis escuchar la próxima semana a las 10 de la noche en Radio May. Buenas noches. Termina ya Iskra Radio. Béni soit Dieu, le Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel et dans le... Por otro lado, la burguesía jamás cederá el poder sin combatir y sin verse obligada por la acción revolucionaria de las masas. Por eso, el problema principal
de una estrategia socialista es crear las condiciones objetivas y subjetivas que hagan posible la acción revolucionaria de las masas, sin la cual no es posible que la burguesía pueda ser combatida y vencida. Combatida y vencida.